26º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Gracias, Erika. Y ahora de lo que vamos a hablar de alguna manera es de cómo la gestión de la crisis ha proporcionado de alguna manera una vuelta al presidencialismo que en ocasiones ha sido autoritario. Esto es lo que Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, que estuvo con nosotros ayer, definió de alguna manera como los gobiernos COVID populistas, y incluiría la Venezuela de Maduro, por supuesto, pero también la Nicaragua de Ortega, la Brasil de Bolsonaro, o el México de López Obrador, o el Salvador de Bukele, pero también incluye países europeos, y lo estamos viviendo. Hemos visto cómo la Hungría de Orbán o la Polonia, que tiene todavía la sombra Kaczynski, son capaces de aprovechar de alguna manera estas coyunturas. De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar con Marian Martínez Bascuñán, politóloga, coautora del libro Populismos, que ha sido directora de opinión del diario El País, y ya asoma por la pantalla Enrique Krause, historiador, ensayista, editor mexicano, director de la editorial Clio y de la revista Letras Libres. Es para nosotros un placer tenerte aquí, Enrique. Encantado de estar con ustedes. Igualmente, Marian, y dejamos los trastos a Marian para que coordine esta mesa y tengáis esta charla sobre los populismos, sobre si aparecen en los populismos al rescate. Adelante, Marian. Vale, ¿se me oye? Bien. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo la invitación y la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de tener una conversación con Enrique. Ya nos conocemos y bueno, creo que siempre es un placer poder charlar contigo, sobre todo sobre el momento que estamos viviendo en la actualidad. Creo que es un momento, no sé si coincides conmigo, un momento de transición, un momento de inflexión que tiene que ver con todo lo que ha pasado a partir de la pandemia, pero también con la elección presidencial de Estados Unidos, ¿no? Es un cambio de, no sé, a veces los politólogos solemos exagerar un poco con los diagnósticos, pero bueno, sí podríamos hablar quizás de un momento de inflexión, de un cambio de rumbo, o al menos la apertura de una ventana de oportunidad para redirigir las cosas hacia una dimensión distinta de lo que estaba ocurriendo anteriormente. Yo creo que es importante, bueno, para sistematizar un poco, pues establecer como las distinciones con lo que ha venido sucediendo y lo que está sucediendo en la actualidad, volver a los mapas y hacer una lectura un poco de las reacciones que se han producido, como decía, a partir de la pandemia y a partir de las elecciones estadounidenses, con lo que ha ocurrido en Europa, cuáles son las dinámicas que se han producido en Europa a partir de esto, cuáles son las dinámicas que también ha provocado la pandemia en la región latinoamericana o en el continente americano más bien, y luego finalmente pues, lo que ha sucedido también en el continente americano, pero en la potencia mundial, que es Estados Unidos, y que probablemente deje de serlo en breve, ¿no? Yo creo que hay dos diagnósticos comunes en relación a estas tres regiones, Europa, Latinoamérica, si queremos diferenciar el continente entre Norteamérica y Latinoamérica, que tienen que ver con la aceleración de procesos, de los tiempos, de lo que se venía produciendo anteriormente a la pandemia, y que la pandemia ha supuesto como ese acelerador de la historia, aunque es verdad que no sabíamos qué es lo que podría ocurrir con la pandemia, y en Europa, por ejemplo, hubo un momento en el que pensábamos que la pandemia podría acabar desintegrando finalmente la Unión Europea, y ha sucedido al contrario. Se ha llegado a unos acuerdos económicos históricos, a un presupuesto o a un esfuerzo presupuestario que es histórico y que tiene una lectura claramente política, y que ha supuesto un reforzamiento de esa integración, aunque hay asignaturas pendientes. Yo hablaría sobre todo del nivel de coordinación en lo que hemos visto en los últimos días
con la aparición de esta cepa nueva del COVID y la poca coordinación que ha habido en la Unión Europea a la hora de cerrar sus fronteras, ¿no? Y la paradoja de esto, ¿no? Que por un lado tenemos Schengen, ¿no? que determina que hay una libre circulación interna, pero por otro lado no somos capaces de coordinarnos con las fronteras externas, ¿no? Cerrar el continente para que esa cepa no entre en el continente, y aquí pues ha vuelto a suceder lo que sucedió al principio de la pandemia, que cada país ha dicho, bueno, sálvese quien pueda, Italia cierra, después Alemania, Francia, en fin, y España ha sido una de las últimas, pero bueno, ella estaba también pidiendo una respuesta europea a esto. Entonces, por un lado tenemos pues este acelerador de procesos políticos que se han producido en Europa, en Latinoamérica. Bueno, yo creo que ha acelerado quizás, aunque los especialistas tampoco llegan a un consenso en relación a esto, si la pandemia ha influido realmente en las dinámicas políticas que se venían estableciendo con anterioridad a esta, en relación, por ejemplo, a la política constituyente, ¿no? Lo que ha ocurrido en Bolivia, el plebiscito constitucional en Chile o la resolución de la crisis institucional en Perú con la designación de un nuevo presidente transitorio. Bueno, esto es un momento constituyente, pero sí que podemos hablar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con el reforzamiento del papel de los estados, aunque esto no necesariamente tiene que ser positivo y tampoco es homogéneo en la región. Podemos hablar de menos estado, por ejemplo, en Norteamérica y en México después de la pandemia. Podemos hablar de un estado más despótico quizás en Venezuela y de un estado, no sé si llamarlo fofo, en Argentina. Y por otro lado sí que se ha producido un reforzamiento de los liderazgos políticos, ¿no? Sobre todo de AMLO, de Bukele y de Bolsonaro, ¿no? No sé si estás de Muy acuerdo bien, con este pues diagnóstico. bueno, has pintado un panorama global de populismo, de pandemia, es decir, casi todos los temas tenemos que ordenarlos de alguna forma. Yo propondría empezar por la geografía y el cruce de la geografía y la historia. Entonces, un primer acercamiento es hablar de lo que ha ocurrido en América Latina. Yo como testigo y como historiador creo que el siglo XX concluyó con una nota de optimismo que en cierta forma nos impidió ver con claridad las líneas conflictivas que venían del pasado y que podían proyectarse en el siglo XXI. Realmente creímos que la democracia liberal había triunfado y que en ese sentido aquí había acabado una historia. Habíamos dejado atrás los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el nazifascista y el comunista. La propia China estaba abriéndose al libre mercado. En fin, todas las señales apuntaban hacia la democracia liberal o cuando menos hacia la libertad. Y por eso mismo no pudimos ver que existía una variante, muy antigua, por cierto, una forma de degradación de la democracia a través de la demagogia, que es el populismo. Yo mismo creí que el populismo era digamos, una característica política específicamente argentina, que había nacido y muerto con Perón. Y cuando apareció la película Evita, le hice una reseña pensando que de veras, cuando llegaba Evita a Hollywood, quería decir que el populismo de verdad había terminado, es decir, se había vuelto una imagen cinematográfica, un ícono.
pero la historia nunca cierra los capítulos. Y entonces, con Hugo Chávez se dio un fenómeno absolutamente notable que desde el principio del siglo a mí me pareció que iba a causar un cambio de paradigma muy profundo. Y lo que ocurre es que a través de la democracia, porque hubo muchísimas elecciones en Venezuela que ganó Hugo Chávez, a través de la democracia podía desvirtuarse la democracia. A través de la democracia podrían acabarse las instituciones, las libertades y la democracia misma. ¿Cómo se llamaba ese régimen? No era una dictadura del tipo soviético, no era fascismo puro y duro. ¿Qué era? Era algo parecido al peronismo, pero en este caso con una ideología de izquierda. Digamos que la combinación de la cercanía de Hugo Chávez con Fidel Castro causó ese cóctel, generó algo nuevo. Y era visible, María, era visible desde el principio del siglo XXI. Yo escribí un decálogo del populismo. Ese decálogo del populismo en 2005 estaba pensado para Hugo Chávez, pero muy pronto empecé a darme cuenta que funcionaba también para Europa. Ya no con una ideología, digamos, de izquierda, con un leve tinte marxista, sino más bien de derecha nacionalista. En otras palabras, de acuerdo al agravio específico que un populista podía apelar en cada zona geográfica o en cada país, por ejemplo, en Polonia o en Hungría, el tema étnico y nacionalista, o la religión, eso en Europa, la inmigración, esos son los problemas, la tensión por las migraciones, los problemas étnicos. El populista no tenía que ver tanto con la ideología, sino con una actitud, con la presencia de un líder carismático que se apodera del micrófono y al apoderarse del micrófono se apodera de la verdad y de la historia. Se apodera del pasado y del presente. Y como dijo muy buen Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Pero, entonces, estos personajes, simplemente digo que estos personajes carismáticos, que son la figura central del populismo, aparecen primero en Venezuela, pero luego hay una caracterización que va por encima de las ideologías y empieza a reproducirse en Polonia, en Hungría, en otros países de Europa Occidental, sorprendentemente en Inglaterra, y desde luego en México y en Estados Unidos. Entonces, estoy comenzando, como ves, a caracterizar uno de los elementos del panorama amplio que pintaste, que es, hay aquí en el siglo XXI un nuevo tipo de dominación, vamos a llamarlo así, que beberianamente, ¿no? Que es una dominación carismática, como la que dibujaba Max Weber, con elementos que va por encima de las ideologías, pero que llega al poder por vías institucionales y democráticas. Bueno, que este es uno de los elementos de larga duración, pienso yo, que estamos enfrentando en el siglo XXI. Sí, pero sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que lo que ha sucedido en Estados Unidos con la elección presidencial de Biden sí que puede
provocar alguna resonancia en la región que tiene al lado y también provocar una irradiación en Europa. Es decir, que esto con Trump lo hemos visto, es decir, las implicaciones de Trump en el poder no se han visto solamente de cara al interior de Estados Unidos, sino digamos, como una claudicación del papel de hegemón que debería haber jugado a lo largo de estos años. Entonces, yo me pregunto si esta elección presidencial puede ayudar a abrir las puertas hacia otra cosa. Ayer, por ejemplo, el sábado, concretamente, Biden mantiene una conversación con AMLO sobre otra política migratoria. Es verdad que AMLO ha sido uno de los últimos en felicitar a Biden, ha esperado a que el colegio electoral lo confirmara como presidente, ha esperado junto con Putin y con Bolsonaro, es decir, que han sido los últimos en felicitarlo como nuevo presidente de Estados Unidos, pero bueno, Biden no deja de tener un perfil absolutamente opuesto al de Trump y puede establecer otra política y otro tipo de relaciones con la región, ¿no? ¿No crees tú que se puede abrir una oportunidad también con esta elección? Muy interesante. Mira, María, digamos, he dibujado cómo en el siglo XXI irrumpió un nuevo tipo de paradigma o de dominación o como se le quiera llamar, el populismo. Pero, ¿con quién tiene tensión el populismo? Con la democracia liberal, ya sea socialdemócrata o liberal, es decir, con la democracia misma. Es decir, el populismo es finalmente una degradación o una distorsión de la democracia. Yo estoy absolutamente convencido de que el populismo mina internamente a la democracia. Es decir, hay una tensión entre el paradigma propiamente democrático y el populismo. ¿Y dónde lo estamos viendo? Bueno, lo vimos en Estados Unidos. Hubo un momento en donde muchos escritores muy pesimistas dijeron, bueno, llegó Trump para quedarse. No sabíamos que Estados Unidos podía, en la democracia más antigua de América y con esa extraordinaria continuidad desde el siglo XVIII, podía resquebrajarse y quizás sucumbir a lo que los Founding Fathers de la Constitución de Estados Unidos previeron muy bien, que es la aparición de un líder carismático. Y por eso pusieron todos los famosos checks and balances. ¿Qué iba a ocurrir? Bueno, nos tuvo en vilo por muchos meses y desde luego aquel 20 de noviembre, creo que fue 20 de noviembre, de la elección, ¿qué iba a ocurrir? Y yo digo que lo que ocurrió es que la democracia de Estados Unidos ha resistido. No puede uno profetizar ya nada. Simplemente hay que decir que ha resistido la prueba, a pesar de la entrega del Senado con Trump, la fuerza de la prensa, de la opinión pública, de los gobernadores, en cierta forma de la Cámara de Representantes y de los jueces, a pesar de la fuerza de Trump, fue electo Biden. Y Biden, tienes razón, y voy directo a tu pregunta. Así como irradió Hugo Chávez a América Latina y de alguna forma ese virus, llamémosle así, apareció en Europa, es decir, el síndrome o el tipo de dominación populista, así también desde el corazón de la democracia en el siglo XX o XXI, que es Estados Unidos, creo que tenemos la vacuna, para usar el símil.
No quiero endiosar a Joe Biden, aunque me gusta mucho el estilo conciliador racional que tiene. Vamos a ponerlo así. Él y la combinación de Kamala Harris me gusta también mucho, porque ahí hay la vicepresidenta próxima y electa ahora es una mujer formada en las leyes. Y el equipo que está formando también es muy interesante por muchas razones. Creo que podemos acudir a un círculo virtuoso. Podemos acudir a Biden rehaciendo poco a poco sus relaciones con Europa. Podemos a Biden orientando sus relaciones con América Latina. No estoy esquivando el tema de México, voy, pero simplemente yo creo que puede ir tejiendo de nuevo eso que desgarró a Trump. Va a ser muy difícil. Podemos llevarnos mucho tiempo y no es conveniente en ver cuántas dificultades tendrá. Tendrá muchas, pero yo confío en él y sobre todo en su equipo. En su equipo a pesar de las dificultades que tenga. Entonces, si el año que viene tenemos la suerte de que las vacunas empiecen a tener el efecto de disminuir los contagios y la agresividad de la pandemia, y es un año de ajuste 2021, puede también ser el año en que empiece a reajustarse la maquinaria democrática mundial por influencia de Estados Unidos. Es decir, te estoy dando la razón a la pregunta que me hiciste. Cuando menos vamos a ver una tensión interesante entre el liderazgo carismático que ha dominado los últimos años y vamos a decir, y las reservas de inmunidad democrática en el mundo. Esos son los dos elementos que tenemos enfrente. Y vamos a ver, además la democracia tiene que aprender de los errores que cometió. Tiene que aprender qué es lo que tiene el populismo que atrae a la gente. ¿Qué es lo que la democracia liberal o socialdemócrata no le dio al votante? Pero ese es otro tema. Entonces, no, sí. Sí. Pero es muy importante. Es decir, lo que quiero decir es que creo que el 2021 es muy arriesgado hacer profecías, Sí. Más un historiador y más no ahora. debe nunca profecías. Es un profeta del pasado, pero no del futuro. Entonces, yo lo que creo es que para el futuro podemos ver cuando menos que ya hay una batalla más equilibrada entre entre el sistema democrático con cualquier lineamiento ideológico que quieras, liberal, socialdemócrata, etcétera, y el populismo. Y vamos a ver esa tensión todavía por muchos años. Pero yo confío que la convergencia entre una recuperación de la salud y de la economía y del liderazgo de Estados Unidos haga que el año que viene, si organizamos una nueva reunión como esta en diciembre del año 21, estemos con un panorama mejor. A lo mejor es que soy naturalmente optimista, Mariam, no sé, pero creo que hay que ser optimista porque si no, o cuando menos tener un ánimo optimista, porque si no, estamos viviendo tiempos tan asiagos que es peligroso de caer el ánimo. Sí, yo estoy de acuerdo también con la importancia de hacer diagnósticos optimistas, porque al final la manera en la que describimos al mundo acaba influyendo en la construcción del mundo. Y aunque a veces parece más sexy ser pesimista, pues creo que forma parte de la responsabilidad también de politólogos, de intelectuales, de escritores, pues abrir una ventana de esperanza, ¿no? Y tirar siempre hacia el otro lado del abismo. Yo creo que esto es fundamental. Pero fíjate, yo estaba pensando con lo que estabas
diciendo anteriormente, estaba pensando en dos cosas. Primero, es verdad que el populismo ha provocado una aceleración también del proceso de desdemocratización que se estaba produciendo, que se viene produciendo desde hace 14 años. Hay un informe que sale hace unos días de Freedom House que dice que 80 países de 192 ven cómo su democracia se debilita, y dentro de este grupo hay una buena parte de países latinoamericanos que entran en él, ¿no? Desde Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador. Es decir, que previamente a esta ola populista que aparece sobre todo en 2016 con la elección presidencial de Trump, con el Brexit, que es un terremoto político, y las consecuencias las seguimos viendo y las seguirán sufriendo sobre todo los británicos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre finalmente, porque yo estoy convencida de que han entrado en un proceso de desintegración del propio país, ¿no? No solamente del sistema de partidos, sino de lo que Gran Bretaña era o había sido como lo habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Pero hablábamos de esto, de que el populismo acelera también esa dinámica de desdemocratización, de calidad de las democracias. Tú hablas de que acaba dañándolas más profundamente. Yo aquí, no sé, creo que aquí disiento un poco. Creo que el populismo es la causa y no la consecuencia de fenómenos que venían produciéndose anteriormente. Es decir, Trump va más allá del trumpismo en ese sentido, es decir, que Trump no está, pero esas brechas que provocaron el surgimiento de Trump siguen ahí, y son las brechas que se va a encontrar Biden, con un racismo sistémico, con una desigualdad atroz, con una brecha campo-ciudad, con una brecha también generacional entre baby boomers y millennials, con una brecha también en medios de comunicación, con la aparición de las redes sociales, que han provocado también una fragmentación de la conversación pública y la destrucción de lo que llamábamos pues, el espacio común, que da lugar a un diagnóstico común del mundo, y por tanto abre la posibilidad de que podamos conversar y que haya un acuerdo al menos sobre hechos, ¿no? Todo esto es lo que se encuentra Biden, pero es también lo que acaba provocando el surgimiento de Trump. Y bueno, a mí me gustaría saber qué piensas sobre esto, es decir, es el mundo que se encuentra Biden, pero no es el mundo que provoca Trump, es también el mundo que es la condición de posibilidad de Trump. Y esto finalmente tiene esta irradiación global, ¿no? Entonces, creo que a veces hablamos del liberalismo desde una posición también como de trinchera, ¿no? Hay que defender ese liberalismo, pero hasta qué punto el liberalismo ha fallado en todo este diagnóstico y ha acabado por provocar esa emergencia de Trump, y es ese mundo el que se va a encontrar Biden. ¿Cómo no? Mira, primero hay que distinguir entre liberalismo y democracia. La democracia es un sistema, un método para elegir a quien llega al poder, para calificar su desempeño en el poder y para que deje el poder. Es decir, creo que la democracia está ligada a la libertad y no necesariamente al liberalismo, menos aún al liberalismo económico. ¿No? De modo que yo estoy hablando básicamente de lo que en términos de Popper yo llamaría una sociedad abierta y democrática, que es un acuerdo de cómo llegar al poder y un acuerdo de cuándo un gobernante debe ser castigado y salir del poder pacíficamente. En ese sentido, de cómo es un mecanismo. Es un mecanismo que no asegura la igualdad, la paz, la justicia, la prosperidad, nada de eso. Nada más que, vuelvo al viejo dicho de Churchill, es un muy mal sistema, lo que pasa es que todos los demás son peores. Y entendiendo la democracia, Popper, poco antes de morir, dijo, yo realmente me quedo únicamente con esto. La democracia tiene la ventaja de que puedes sacar al partido en el poder si lo hace mal. Eso es todo. Bueno, en ese sentido,
estuvo peligrando la democracia de Estados Unidos. Y todavía peligra mientras hablamos, ahora mismo, porque el deseo de Trump es dar una especie de golpe de Estado, no, algo, ¿no? No lo va a lograr muy probablemente, pero esto es lo que ha estado en la ruptura de ese orden institucional. Entonces, yo quisiera, y en eso sí quiero ser muy claro, que en donde sí me atrinchero es en el sistema de la democracia. En eso sí me atrinchero, no en el liberalismo, en la trinchera de la democracia. ¿Y por qué me atrinchero? Porque en Venezuela estamos viendo que ese es el límite que ya Maduro traspasó. Cuando ya no hay la posibilidad de elecciones limpias, transparentes, no manipuladas y en la que la gente pueda decir a quién quiere y no quiere en el poder, entonces ahí estamos en el terreno de la dictadura. Puedes llamar, entonces eso es lo que sí es, eso creo que en Estados Unidos se ha mantenido y eso es en lo único que me atrinchero. Ahora bien, vamos a aquello en lo que estamos tú y yo de acuerdo. Parecería que no, pero sí estamos de acuerdo. Porque yo te acabo de decir hace poco, los liberales, ahí sí, los liberales, tenemos que repensar mucho. Porque yo nunca fui un liberal económico a ultranza, nunca. Yo siempre he creído que el Estado tiene una función, y mucho más en los países como los latinoamericanos, en donde hay tal desigualdad y pobreza. Por eso el Estado mexicano del siglo XX tuvo una función, y Octavio Paz le llamó el logro filantrópico. El logro por la parte represiva, pero lo filantrópico es porque atendía a la gente. Salud, educación, etc. Entonces yo sí creo que el liberalismo necesita y tiene esa ventaja, la crítica. El liberalismo es crítico, bueno, tiene que orientarse a criticarse a sí mismo. Esa crítica, eso vale para Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene que pensar qué es lo que ocurrió para que llegara Trump. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿En dónde? Y el Partido Republicano también. El Partido Republicano también, claro, ellos no han practicado mucho la facultad humana de la razón últimamente, pero espero que la vuelvan a practicar. Pero bueno, mira, se decía en Estados Unidos, it cannot happen here, no puede ocurrir aquí, ¿no? No, mira, fíjate que sí puede ocurrir ahí. Y ocurrió. El surgimiento de un protofascismo en Estados Unidos. Porque llamémosle las cosas por su nombre. Ya lo vieron los filósofos de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, desde los años 50 en Estados Unidos. En Estados Unidos está el embrión del autoritarismo fascista, y llamémosle por su nombre, fascista. Bueno, esto es lo que tiene que enfrentar Biden. Gente muy violenta, nativista, racista, con pulsiones violentas profundísimas. ¿Cómo va a poder enfrentar eso dentro del marco de la democracia? Se requerirá una generación o dos. No sé qué ocurrirá, pero lo único que sí saco en conclusión, Mariam, es uno, preservemos la democracia. En Hungría, en Polonia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México y en Venezuela. La democracia. Ahí sí soy irreductible, popperiano total. Liberalismo, mira, no, porque el liberalismo económico conduce al 2008 y porque un liberalismo social es inadmisible. Por cierto, en México tenemos una situación rarísima. Un gobierno de izquierda que se ha vuelto absolutamente neoliberal en lo económico y en lo social. Ahí donde necesitamos la intervención del Estado, y tú lo hablaste, el Estado, te está hablando un liberal, el Estado, para gestionar el problema terrible de la salud, el problema terrible del crimen, el problema terrible de la pobreza. Ahí tenemos un Estado no liberal
que se presenta a sí mismo como de izquierda. ¿Por qué digo neoliberal? Bueno, no hay ningún paquete de ayuda a las microempresas, no hay un paquete de ayuda económico. La pandemia está gestionada de manera terrible. El presidente no utiliza cubrebocas, ni lo sugiere, ¿no? Y, bueno, ha caminado hacia una militarización, a darle mucho poder a los militares y además, para colmo, tener una actitud, de nuevo, como neoliberal frente al crimen. Bueno, ahí tienes tú ya un ejemplo específico de esas mutaciones del populismo. Frente a eso, ¿qué salida tenemos, Mario? La democracia. Si la mayoría del pueblo mexicano o del votante, del ciudadano mexicano, decide que este gobierno está muy bien y que debe seguir, digamos, no hay reelección, pero que este mismo sistema debe de seguir por otros 6 años en 24, bueno, esta es la democracia. Pero lo que sí hay que preservar es el mecanismo electoral, digamos, independiente para que asegure la transparencia de las elecciones. Entonces yo creo que no estamos en desacuerdo y yo quiero hacer un comentario. Dijiste algo de Inglaterra. Mira, dijiste una reflexión que yo estoy convencido que tienes razón. Va la desintegración del país. Bueno, lo que no queremos es que los pueblos aprendan el valor de la libertad y la democracia teniendo que desintegrarse. Porque la mejor escuela de democracia es la dictadura, eso te lo aseguro. O sea, cuando ocurra el cambio del régimen venezolano, que tendrá que venir en algún momento, yo te aseguro que va a ser muy difícil que los venezolanos vuelvan a consentir un régimen dictatorial. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántas generaciones? O sea, hay dos maneras. La tensión entre democracia y populismo que estamos viendo en Estados Unidos y que vamos a ver en el mundo, o que los votantes sigan votando a favor de los populistas. Y bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es el desenlace. Así como los alemanes vieron lo que pasó en el 45, así como tantos países han visto pasar las desgracias. Pero eso sí es terreno de incógnita, María. No sabemos. Sí, sin embargo, es verdad que se abre esta ventana de oportunidad que señalábamos anteriormente con la democracia. El propio Biden quiere hacer una conferencia próximamente de democracias. El hecho de que, bueno, el próximo hegemón pueda ser China, que lo será, y que sea un régimen totalitario, pues autoritario más bien, o las dos cosas, pues que también está provocando muchísimo miedo, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo, y esta es otra de las cosas que sí que me gustaría comentar, y ya después pasaría a las preguntas, que Juan si no me va a matar, pero sí tenía curiosidad por saber qué piensas tú del mundo que se encuentra Biden, no solamente al interior de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Y esto también está conectado con lo que yo señalaba anteriormente de la autocrítica que tienen que hacer también las democracias, sobre todo Occidente, ¿no? Aunque es verdad que en los últimos años hemos perdido hasta la misma idea de Occidente, ¿no? El abandono anglosajón de Occidente ha hecho que perdamos esa identidad basada sobre todo en valores, en democracia, en liberalismo. Yo creo que la tensión no se produce tanto entre democracia y populismo como entre la parte liberal de las democracias y la parte populista de la democracia, que también existe siempre. O sea, yo creo que el liberalismo
nos ofrece al final la arquitectura institucional que hace posible que unas elecciones sean limpias. O sea, creo que ese liberalismo, la democracia tal y como la conocemos en la actualidad es inconcebible sin esa parte liberal que implica toda esa arquitectura, que es la condición de posibilidad de que manejemos un nivel muy básico de democracia, que es esto, que esas elecciones provoquen un cambio presidencial que sea absolutamente limpio, ¿no? Pero bueno, yo sí me gustaría preguntarte por esto, ahí quizás yo percibo una tendencia actual como cierta nostalgia de recuperar un mundo que teníamos anteriormente a Trump, que queremos recuperar con una alianza euroatlántica, con un papel protagónico de Estados Unidos en ese orden mundial. Cuando tenemos también ahí a China, pensamos, yo creo de manera errónea, que China quiere sustituir a Estados Unidos en ese papel de hegemón mundial y queremos al final pues, configurar un orden mundial como existía después de la Segunda Guerra Mundial, en el que las cartas sigan estando marcadas por Occidente, ¿no? Sin ver bueno, pues que el mundo se ha transformado completamente, que Estados Unidos no va a ocupar el papel que ocupaba antaño, que Latinoamérica no sé si está llamada a jugar un papel relevante también en la configuración de este orden o si tiene esa voluntad de jugarlo o no. Si Europa quiere estar en mitad de esa guerra de colosos, ¿no?, entre Estados Unidos y China, o quiere ser no campo de juego, sino actor también de ese juego. Es decir, Bueno, ¿cuál es el mundo que se encuentra a nivel internacional? sí. Déjame darte entonces, rápidamente decirte que yo creo que, en primer lugar, una actitud más asertiva y la idea de convocar a una asamblea, a un encuentro de democracias, una idea, y una renovación generacional que propicie Trump. Digo, que propicie Trump es una imposibilidad, que propicie la derrota de Trump, que propicie Biden. Eso sería muy bueno. Biden, un hombre de 78 años, propiciando el ingreso de nuevas generaciones en Estados Unidos y un reacercamiento con Europa. Bueno, esto yo creo que puede tener un efecto positivo y disuasivo con Rusia. No hemos tocado Rusia, ¿no? Yo creo que sería mucho más sabio de parte de Estados Unidos buscar un acuerdo con China, una forma de convivencia con China, porque China está para quedarse, ¿no? Y un reacercamiento con Europa que coloque a Rusia en una posición menos protagónica. Yo veo así la lectura así es como lo leo, ¿no? Es decir, sí le doy mucha importancia a lo que Biden y la nueva generación alrededor de él pueda lograr. Eso es un punto. Los historiadores, Mariam, tenemos la manía, a lo mejor muy equivocada, de creer que la historia enseña algo. Yo no estoy convencido pero no puedo evitar pensar así. Entonces, yo no puedo dejar de pensar en que está ocurriendo, la historia también se repite mucho, o si no se repite, como decía el poeta, rima, ¿no? Entonces, mira lo que pasó en Alemania en el siglo pasado. Esta conversación que estamos teniendo podría haberse tenido en los años 20, hace 100 años en Alemania. Estamos en una democracia, la República de Weimar, pero la gente no está satisfecha, hay crisis económica, hay corrientes de derecha y de izquierda enconadas, hay mucha iracundia, las condiciones están dadas y surge un líder. No un líder populista, el líder que fue Hitler. Esto ocurría en uno de los países más civilizados. Hablas de Occidente, Marian, bueno, caray. Alemania, una de las cunas
de la cultura occidental. En el arte, en la música, en el pensamiento, ¿no? Y bueno, y Alemania se precipita por 12 años y precipita al mundo en 12 años en la más violenta de todos los decenios que ha visto el mundo. Decenas de millones de muertos. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ha ocurrido después? Alemania sí que aprendió la lección. Alemania sí que entiende, con todas las tensiones que tiene todavía, sí que entiende lo que significa ser Occidente. Nunca aprenden los países, nunca, el aprendizaje total y absoluto no existe. No obstante, ese terrible hecho en la historia de la humanidad, que fueron los años del 33 al 45, dejaron una estela, pero dejaron una lección. Entonces, yo lo que espero es que en el siglo XXI, con esta experiencia de la pandemia, con el terremoto que también fue Donald Trump y con las tensiones que tenemos en todo el mundo, la democracia entendida como ese sistema electoral, pero también como la preservación de las libertades básicas. Por ejemplo, la libertad de dialogar. Por ejemplo, la libertad de que yo pueda decirte esto a ti y tú a mí, y que yo pueda, es decir, que yo pueda tener mis propios pensamientos y mis propias opiniones y expresarlas. Nada más eso. Bueno, yo espero que eso propicie una orientación paulatina, muy ardua, difícil, larga, del mundo hacia un orden de relativa paz. Eso es lo que yo espero, ¿no? Con el avance además de la ciencia, que es incontenible, porque ya estamos viendo que la gran noticia del siglo XX, del siglo XXI y del año 2020 con todos sus horrores es la ciencia está dando una gran batalla, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que corregir. Hasta el fin de la humanidad habrá cosas que corregir. Pero aquí no hay que esperarse al fin, hay que corregirlas pronto. Mi único punto es, puede haber todas las gamas ideológicas y todas las orientaciones de política pública que se quiera, todas, siempre y cuando se respete la esencia de la democracia que ya expresé y las libertades básicas. Y mi temor es que los populismos electos democráticamente socaven a la democracia y socaven a las libertades. Y como estábamos viendo en tiempo real con Trump, o hemos estado viendo con Trump. Pero como ves, Mariam, no es un panorama el que estamos dibujando enteramente pesimista, tampoco es rosa, ¿no? Digo, nada de esto que estamos hablando es un panorama rosa, pero sí creo que existen oportunidades, posibilidades, cierto horizonte detrás de tanta nube. Hay un cielo ahí atrás y creo que podemos llegar a él siempre y cuando preservemos dentro de todas nuestras diferencias digamos, el acuerdo básico. El acuerdo básico. Y Estados Unidos haría bien en acercarse a China. China nunca va a ser una democracia occidental. China es China y es milenaria y respetemos como son. Rusia es otro tema. Tampoco va a ser una democracia. Rusia será zarista hasta el fin de los siglos. Pero bueno, hay que contener porque hay diferencias entre el Estado chino y el ruso, ¿no? Sí, yo también estoy convencida de eso. Me preguntan por aquí, concretamente Ángeles Bazán, ¿cómo podría, si es que puede, la política auténtica, claro, habría que definir qué es esto de política auténtica, acabar o paliar la polarización social causada por el populismo? Yo tengo una intuición sobre la respuesta. Yo creo que también lo estabas apuntando tú antes con la pandemia. Por un lado, es verdad que la elección
de Biden abierto esa ventana de oportunidad, pero hasta qué punto la pandemia no ha sido el caldo de cultivo que ha provocado también finalmente esa victoria, ¿no? Es verdad que Trump había hecho muchos méritos, pero no estaba tan claro que fuera a ganar que fuera a perder las elecciones. Es decir, que ha habido también un consenso a raíz de la pandemia en señalar que las dinámicas provocadas por la misma estaban desnudando al populismo. Estaban, por un lado, desnudando la idea de que la verdad no importa en el espacio público, que la autoridad científica tampoco importa en el espacio público. Es decir, esa crisis epistemológica, si se quiere, de la decadencia de la verdad que surge a partir del 2016, de repente empieza a entrar en crisis también cuando la ciudadanía se da cuenta de que quiere esa información veraz, quiere saber qué es lo que hay que hacer, quiere saber de boca de expertos, de científicos, qué es el coronavirus, quiere saber cómo hay que actuar. Es decir, y para saber esto, es decir, para esa confianza que se recobra en esas autoridades que habían perdido esa legitimidad con anterioridad a la pandemia, se recurre también a los medios de comunicación tradicionales. Es decir, que la gente deja de mirar Twitter para ver en qué consiste o qué es el coronavirus o cuál es la incidencia que puede provocar el coronavirus. Va a medios de comunicación tradicionales porque quiere una información contrastada, quiere una información veraz por parte de medios de comunicación que en última instancia van a rendir cuentas sobre lo que diga. Esto por un lado, y por otro lado hemos visto también cómo ha desnudado a los líderes políticos, ¿no? Cómo las mentiras o el negacionismo acaban por no sostenerse. Lo hemos visto con el propio Boris Johnson, que acabó él mismo enfermo de coronavirus cuando estaba negando que existía el virus. Es decir, que de alguna manera sí que este perfil de político populista que azuzaba la mentira, la demagogia, que no se atrevía a tomar decisiones, ha quedado desprestigiado con la pandemia y ha ganado un político como Biden que es moderado, que es un hombre sencillo también en formas, un hombre que vuelve a acudir a ese discurso científico. Ayer lo veíamos vacunándose y reivindicando la importancia de todo esto. Es decir, yo me pregunto si esto no va a tener también un efecto en la región latinoamericana, es decir, si la pandemia no va a provocar que esta demanda, igual que se ha producido en determinadas democracias, aquí en España lo hemos visto con las elecciones en el interín, en Galicia, en el País Vasco, hemos visto algunas que han premiado también pues, los liderazgos también más austeros, con otro tipo de perfil, ¿no? Y liderazgos como el de Ayuso, pues quizás vayan a ser castigados también después de la pandemia. Entonces, yo no sé si esto tiene relación con la pregunta que se estaba formulando, es decir, cómo esa política auténtica, si podemos entenderla de esa manera, o la política tradicional de los hombres moderados o de la política más moderada en ese sentido, puede paliar esa polarización social. Bien. Como tenemos poco tiempo, Sí. tengo yo, pues quisiera yo dar estas dos reflexiones. Yo creo que, curiosamente, lo que yo recomendaría ahora, si un joven se me acercara a preguntarme, ¿qué lectura me recomiendas para entender el mundo actual? Con esa tensión a la que te has referido entre lo auténtico y lo falso, entre la mentira y la verdad, lo que ha ocurrido en la arena pública en Estados Unidos, el triunfo de Biden, lo que significó ante nuestros ojos el despliegue diario a través de Twitter de Donald Trump mintiendo día tras día y conquistando además millones y millones de votos de personas que han estado dispuestas y siguen dispuestas a pensar
que debe de permanecer en la presidencia para siempre. ¿Qué le recomendaría yo a ese joven o a ese lector? Y no tengo la menor duda que lo que yo le recomendaría es, lea usted a George Orwell 1984. Porque el mundo que Orwell previó, en realidad, él estaba pensando en la Unión Soviética de 1900, de la época stalinista. Él estaba haciendo, digamos, él hizo la novela de la pesadilla soviética. Todo lo que él describió en esa novela era algo que estaba ocurriendo en su tiempo y él quería abrirles los ojos a los lectores ingleses y occidentales al peligro de la distorsión y la mentira en la política. Pero ese mundo tuvo una mutación en el siglo XXI y la mutación es el populismo. Y estamos ahora viviendo el mundo de Orwell en 1984. Y quienes recuerden esa novela sabrán que es la lucha de la conciencia individual, un individuo que quiere conocer la verdad, que quiere saber la verdad, que quiere conocer la verdad del presente y del pasado, y que intuye que le están mintiendo todo el tiempo y que la noción misma de verdad y mentira ha perdido sentido y al perder sentido los hombres se vuelven autómatas. Bueno, esto es lo que está en juego en nuestro mundo. Este es el siglo XXI, un siglo en el que estamos, se está dirimiendo la importancia de la verdad, la importancia de la ciencia y lo que la gente piense sobre la verdad, la ciencia, la salud y la vida. Bien, yo tengo una nota final entonces moderadamente optimista. Yo creo que en Estados Unidos y en Inglaterra, y me has hablado de Europa, la gente empieza a pensar, y en el Twitter, como dices tú, tiene una necesidad profunda de saber, yo quiero saber en dónde estoy, cuál es la verdad. Y este hombre que está en el poder no me la está diciendo. La fuerza de los populismos, en particular en América Latina, es la que estudió Max Weber, la extraordinaria fuerza del poder carismático. Y Pasternak, el gran novelista ruso, habló del inhumano poder de la mentira. Bueno, ese es el mundo en el que estamos. ¿Qué va a ganar? ¿El inhumano poder de la mentira o el muy humano poder de la verdad? Ese es el siglo XXI, María. Pues vamos a ver, bueno, me dicen que hay que cortar ya. Yo la verdad es que estaría toda la tarde charlando contigo, ha sido realmente un placer. Espero que haya más ocasiones para seguir charlando sobre este momento tan apasionante. Y nada, reitero el agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de haber mantenido esta conversación contigo. Muchísimas Encantado. gracias. Gracias a ustedes, gracias Miguel Ángel y Mariam. Nos veremos pronto en persona, espero. Sí, ojalá, ojalá. O allí o aquí. Muy bien.